¿Estamos seguros de esto? Está complicado patinar acá, me parece. Primera vez patinando por la arena. Che, me parece que vamos a estar todo el día recorriendo la playa. Porque no desliza nada acá. ¡Vamos! ¡Acá! ¡Oh! Y empezamos la aventura en Panamá. A las 6 de la mañana tomamos un Uber rumbo al Fuerte Amador, en Isla Flamenco, para tomar el ferry que nos llevará luego a la isla Taboga. Ya habíamos comprado los pasajes por internet, así que solo tuvimos que hacer el check-in, que fue rapidísimo. Les tiro un tip, les recomiendo hacerlo con bastante tiempo, especialmente en temporada alta, y llegar al menos media hora antes del embarque, ya que los ferries suelen salir muy puntuales. Acabamos de llegar a donde vamos a tomarnos nuestro ferry para poder cruzar a la isla. Dale, armate unos materiales. Ahora sí, llegó nuestro transporte. Por si están planeando ir, les cuento que el boleto de ida y de vuelta nos costó $20. Volvemos mañana. El trayecto es corto, solo 30 minutos, ya que Taboga es la playa más cercana a la ciudad de Panamá. Algunas personas desayunarían un desayuno común típico, nosotros. Mientras nos dirigimos a nuestro alojamiento, les cuento algunos datos curiosos sobre el lugar, el pueblo. Taboga es conocida como la Isla de las Flores, por la gran cantidad de especies tropicales que crecen en sus colinas. También durante la época colonial, la isla fue un escondite para piratas, y fue fundada en 1524 por los españoles, lo que la convierte en una de las comunidades más antiguas del continente americano. ¡Ay, ya llegamos al hotel! Nos vamos a ver en Cerrito Tropical Eco Lodge. Así fue como surgió el viaje. Estaba en Argentina y, bueno, vi una oferta de alojamiento y dije, la compro, y se la mandé a mi novio Agus y no quedó otra que hacer el viaje cuando llegué a Panamá. Así que nos espera un día increíble y les voy a mostrar todo lo que pueda de esta isla sobre ruedas. ¡A patinar! Y llegamos a Isla Taboga. ¡Qué locura! Tremendo. Estoy en patas, como yo digo, descalza, en pies, porque me voy a poner mis patines. Vamos a ver si encontramos algún lugar para patinar y para recorrer y mostrarles un poquito lo que es esta gran isla. Vengan, vengan. Obviamente me traje unas medias para estrenar, medias Modellini. Yo en otros videos usaba estas medias porque me las había comprado en los World Skate Games cuando fui en Argentina. Y tengo mis medias un poco bastante mojadas porque, no saben, cuando veníamos en el ferry empezó a llover torrencialmente, mucha lluvia, así que toda la gente empezó a venir para adentro. Obviamente había más agua en el piso y se me mojaron los bolsos. Por suerte fueron solamente las medias y no los patines, la ropa, nada más, solo las medias. ¡Wow! Me voy. Así que vamos a recorrer para allá. ¡Ay! No saben, les voy a mostrar, está acercándose el medio de transporte que se usa en la isla. Hacia su derecha. ¡Tatán! Buenísimo. O sea, venís a esta isla y los taxis, los medios de transporte son así. Porque como verán hay mucha subida y bajada, entonces se complica un poquito transportarse. Además, las calles, como verán, son muy angostas, muy finitas, entonces se requiere sí o sí de un transporte que entre en las calles, que tenga unas buenas ruedas. Miren, ahí viene otro bajando por la bajada. Ya me acordé, la palabra que quería decir era carrito de golf. Esos medios de transporte que se usan acá en la isla parecen carrito de golf literal. Siento que voy a... ¡Pim! Acabamos de encontrar una placita, un pez espada. Nuestro objetivo de acá se puede ver mejor, allá. Nosotros cuando llegamos con el ferry fue más cerquita. Nos estacionamos por aquella zona. Y de ahí caminamos y nos acercamos para acá para ir a nuestro hospedaje. Obviamente dejamos todo y empezamos camino de nuevo ahora para mostrar un poquito más la isla. Vamos a seguir patinando a ver por dónde podemos meternos. Esto es hacer full equilibrio. Yo les dije que las calles eran finitas, pero esta es una de las más anchas. Bajamos, miren, acabo de encontrar un piso. Vamos a intentar explorar. De última no irán, chicos, no se puede bajar ahí. Imagínense, fuegos artificiales, palmeras, flores, de todo y... ¡tatán! El hombre araña de la nada. Esperen que acá no puedo patinar, tengo que ir rápido hasta... ¡Ay, arena! Pero está espectacular.
Y lo mejor de todo es que no tenemos que volver, sino que por allá hay una subida, una rampa para llegar hacia el cartel. Así que a seguir, vamos a probar qué tan buenos son los patines en la arena. Voy a dejar mi huella en la arena. ¡Fuerza! ¡Tatán! Llegamos al famoso cartel de Isla Taboga. Y vamos a la entrada donde llega toda la gente del ferry. Podría haber salido muy mal, pero creo que salió bastante bien. ¿O no? Acá creo que conviene patinar. Caminar como si fueran zapatitos de cristal. Como que la noche se está acercando bastante. Uy, está hermoso. Allá al fondo a lo lejos, no creo que se vea, pero está en la ciudad con el atardecer. Está divino ese lugar. Y allá al costado, todo lo que se ve. Uy, está re alto. Se tapó la playa. Es donde a la tarde viene toda la gente a pasar su día de playa. Tiene sombrillas, tiene de todo para pasar la tarde. Toda esa hilera de arena. Hay diferentes puestos para tomar piña, para tomar diferentes jugos refrescantes. Hay, como les dije, sombrilla, alquilan barcos, kayak, barcos no, motitos de agua, todas esas cosas para poder pasar el día en la tarde en la playa. Que bueno, ojalá mañana podamos ir a conocer porque hoy nos atacó la lluvia. Sigamos. Hacia allá está toda la zona de bares, zona donde por la tarde pueden venir a la playa, disfrutar de algo rico y no por qué de algo para tomar. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, a dónde mis patines lo permiten porque como verán el piso no es patinable, es como de ladrillitos, miren. Pero no hay patines míos que digan, por acá no. Yo me mando en todos lados y me parece que hasta acá llegamos. Para allá empieza toda la zona de playa, arena y mucha tierra, así que ahí ya, pobrecitos, los patines no los voy a llevar. No le voy a hacer tanto daño. Un dato muy importante, si están en bajada, que agarran mucha velocidad y no tienen nada con qué detenerse, abran las piernas y presionen la parte de afuera, que se les va a detener bastante el patín. Ahora, para hacer eso, necesitan sí o sí de muchísimo control y también de fuerza en la parte exterior de la pierna, de los laterales. Entonces tienen que trabajar, si hacen alguna actividad, también la fuerza de los laterales. Sigamos. Me acabo de proponer un nuevo objetivo. Llegar hasta allá arriba subiendo por acá. Vamos a ver si lo logro. Querer es poder, me dijeron una vez. Y yo quiero. ¡Dale! ¡Sí se puede! ¡Dale que se puede! Lo único que sí valoro muchísimo de esto es que ¡miren qué hermosa vista! Que nadie se entere mientras filmo el paisaje, que es porque estoy cansadita y te va todo ahí. Una vez que terminamos esa súper subida, que estoy muy transpirada, pero lo logré. Objetivo cumplido. Seguimos subiendo y... Sigan. Y miren lo que encontramos. Una cancha de básquet para patinar. ¡Yuhu! Esto sí, full patinable, obviamente con ruedas de calle porque no es cementalizado, pero Esta cancha de básquet se encuentra enfrente de la iglesia, podría decir que es como un patio de la iglesia. Y les voy a contar un dato bastante histórico e interesante. La iglesia de San Pedro Apóstol se construyó en 1524 y fue la segunda iglesia fundada por los españoles en toda la costa del Pacífico americano. El templo original era una pequeña capilla que ya no existe. La iglesia actual, con fachada sencilla y un pequeño campanario, es del siglo XVIII. Y esta fotografía es de 1910. La verdad que la mantienen súper linda y pintada. Porque todo lo que sube tiene que bajar. Y lo que recién subimos ahora lo vamos a bajar. Mientras les cuento mi plan cómo bajar esta súper empinada, me senté porque estoy cansada. Tengo planeado hacer lo siguiente. Vamos a ver si funciona. Ir agarrada de la baranda con obviamente un freno para no irme. Entonces con un freno voy controlando la velocidad, mayor presión, acelero un poquito menos. Si me dejo deslizar, les juro que si me suelto de esta baranda, sí, me voy a la aquí acá. Porque estoy haciendo una fuerza en el pie. Ya estamos por llegar al final. Me suelto acá. No hay nadie, ¿no? ¡Rem! ¡Río! ¡Oh, Dios! Ya está anocheciendo bastante, encontramos una lucecita para poder grabar esta parte del video, así que lo que vamos a hacer ahora es ir a buscar comida porque tenemos mucha hambre. Y esperemos mañana poder seguir con esta aventura sobre ruedas. Oh, casi me caigo. Y buenos días, ya descansamos, estamos ahora desayunando porque en un rato vamos a seguir la aventura. Tengo acá a mis compañeros, a mis fieles compañeros para seguir a desayunar rico, después a seguir.
Y empezamos la aventura, obviamente sin patines, porque los patines están ahí adentro de la mochila. Y estamos yendo ¿a dónde? ¿Al cerro? Sí, al cerro. Cruz. Al cerro, a la cruz. Vamos a ver, porque no sé ni dónde estamos. Cerro de la Cruz, izquierda. En teoría este sendero dura 1 hora. Estamos a 300 metros. Mentira. Sí, o un águila, ¿qué es? Con su alita abierta. Pero es grande. Mi último paso. A la recta final. ¡Llegamos! ¡Llegamos! No doy más. Y acá arriba en el sendero de la cruz, en el final del recorrido, les digo, síganme en mis redes sociales. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, lo voy a dejar por acá. Y obviamente suscríbanse a mi canal. ¿Qué están esperando? Vamos, pónganle me gusta y todo eso, así me ayudan muchísimo. Y después de esa super caminata al Cerrito de la Cruz, llegamos a la zona de playa. No, gracias. El calor que tenemos, no saben, caminamos un montón. Ahora les voy a mostrar de dónde venimos. De allá atrás venimos. Caminamos todo, bajamos y llegamos a la playa. Ahora que hemos recorrido toda la isla, voy a sacar los patines y obviamente apenas llegó el hospedaje a nuestra habitación los voy a limpiar porque esto no puede quedar así para nada. Se pueden oxidar los patines, se pueden romper, despegar por la humedad, queda sal. Así que, a ver, seamos honestos, la realidad es que los patines no están hechos para patinar en la arena, pero saben cómo sé que me gusta patinar por todos lados. Aparte le hago caso a mi media que dice, esperá que me fijo. ¡Juyo! No pares de patinar. Así que no recomiendo que lo usen en la arena ni locos, ni se les ocurra, yo lo hago porque como saben son mis patines para vacacionar y los voy a limpiar muy bien ahora. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.